Hola, hola, ¿cómo están? Espero y muy bien. Bienvenido a esta segunda parte donde continuaremos confeccionando a nuestra sirenita Ariel. Y en este tutorial estaremos realizando toda su cabecita con sus orejitas y todos los detalles de su rostro. Si aún no ha visto la primera parte donde les comento todos los materiales que necesitaremos para confeccionar a la sirenita Ariel, yo en la descripción de este vídeo les dejaré el enlace a dicho tutorial. Además también pueden ver en esta descripción las abreviaturas que estaremos utilizando durante todo el vídeo. Y sin más, comencemos. Habíamos terminado el cuellito en la vuelta 63 con 12 puntos. Continuemos. En la vuelta 64 haremos 12 aumentos, por lo que terminaremos la vuelta con un total de 24 puntos. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Repitámoslo una vez más. Ya tenemos 2 aumentos y así continuaremos haciendo aumentos durante toda la vuelta. En la vuelta 65 repetiremos durante 6 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 30 puntos. Comencemos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 66 repetiremos durante 6 veces 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta y terminaremos esta vuelta con un total de 36 puntos. La vuelta 67 la vamos a comenzar con 2 puntos bajos. 1 y 2. Seguido haremos un aumento. Y estaremos repitiendo durante 5 veces 5 puntos bajos y un aumento. Hagamos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y seguido el aumento. Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Nos han quedado 3 puntos para terminar la vuelta y haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Hemos terminado esta vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta 68 estaremos repitiendo durante 6 veces 6 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 48 puntos. Comencemos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y seguido el aumento. Y continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. La vuelta 69 la iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y seguido haremos un aumento. Ahora estaremos repitiendo durante 5 veces 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y un aumento. Y así repetiremos 7 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Y nos habrán quedado 4 puntos para terminar la vuelta y haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Hemos terminado esta vuelta con un total de 54 puntos. En la vuelta 70 haremos 54 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta. En la vuelta 71 estaremos repitiendo durante 6 veces 8 puntos bajos y un aumento. Y terminaremos esta vuelta con un total de 60 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Y así continuaremos repitiendo 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. La vuelta 72 la iniciaremos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y seguido un aumento. Y ahora estaremos repitiendo durante 5 veces 9 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y seguido un aumento. Entonces estaremos repitiendo 9 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Y para terminar esta vuelta nos han quedado 5 puntos y haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos terminado esta vuelta con un total de 66 puntos. En la vuelta 73 haremos 10 puntos bajos, un aumento, repitiéndolo durante 6 veces. 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 10 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Desde la vuelta 74 y hasta la vuelta 82 estaremos tejiendo 72 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos tejiendo puntos bajos durante toda la vuelta y las vueltas que siguen hasta la 82. Algo que les quiero pedir es que marquen justo donde comiencen la vuelta 78 y pueden marcarlo utilizando otra hebrita de un color diferente al que estamos trabajando y diferente si están utilizando una hebrita como marcador. ¿Y por qué les pido que marquen justo donde inicien esta vuelta? Y es porque luego entre la vuelta 78 y la vuelta 79 estaremos colocando los ojitos de seguridad y yo les diré exactamente entre qué puntos vamos a colocar cada ojito. Ya he terminado de tejer hasta la vuelta 82 y aquí tengo ubicado donde colocaremos los ojitos, pero deja y les muestro. Les pedí que marcaran con una hebrita de un color diferente justo donde iniciaron la vuelta 78 y así yo lo he hecho. Vean, aquí fue donde inicié, este es el primer punto. Entonces lo que haremos será contar justo hasta el punto 24 porque entre el punto 24 y el 25 estaremos colocando el primer ojito. Contemos juntos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y este es el 25. Entonces lo colocaremos justo en este huequito entre la vuelta 78 y la vuelta 79. Entonces continuemos contando. Este es el 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. Entre el punto 37 y el 38 aquí arribita, ahí colocaremos el otro ojito, el segundo ojito. Entonces, ya una vez que saben esto, entonces podremos colocar los ojitos de seguridad. Ya colocados los ojitos de seguridad, entonces continuemos tejiendo. En la vuelta 83 comenzaremos a hacer disminuciones y estaremos repitiendo durante 6 veces 10 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 66 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y seguido una disminución. Y asimismo continuaremos repitiendo 10 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Desde la vuelta 84 y hasta la vuelta 86 estaremos tejiendo 66 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta y de igual forma hasta la vuelta 86. En la vuelta 87 repetiremos 6 veces 9 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con un total de 60 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y seguido una disminución. Y asimismo continuaremos repitiendo 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. La vuelta 88 la iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y seguido haremos una disminución. Y ahora estaremos repitiendo durante 5 veces 8 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y seguido la disminución. Y así repetiremos 8 puntos bajos y una disminución 4 veces más. Nos han quedado 5 puntos para terminar la vuelta y hagamos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos acabado esta vuelta con un total de 54 puntos. En la vuelta 89 estaremos repitiendo durante 6 veces 7 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con un total de 48 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y seguido la disminución. Y así continuaremos repitiendo 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. La vuelta 90 la iniciaremos con 3 puntos bajos.
1, 2 y 3. Y seguido una disminución. Y ahora estaremos repitiendo durante 5 veces 6 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y asimismo 6 puntos bajos y una disminución los repetiremos 4 veces más. Y para terminar esta vuelta nos han quedado 3 puntos. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Hemos terminado esta vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta 91 estaremos repitiendo durante 6 veces 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y seguido la disminución. Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta y terminaremos esta vuelta con un total de 36 puntos. Antes de continuar con las disminuciones, pues ya esta cabecita se va a ir cerrando, vamos a asegurarnos de que sí entra el tubito de silicón. Insertamos el palito de madera o lo que usted vaya a utilizar para esto. Y entonces ya podremos insertar el tubito de silicón. Así, lo van girando y él va entrando. Ha llegado hasta aquí. Ya con eso es suficiente. Mira, una vez puesto el tubito de silicón, entonces podremos pasar a rellenar. ¿Y qué les sugiero yo con el relleno? Pues vayan introduciendo el relleno a ambos lados del tubito de silicón. ¿Ya? Le van poniendo a cada ladito alrededor del tubito de silicón y así el tubito les va a quedar justo en el centro, siempre por al lado del tubito, y rellenen bien tanto como puedan. Y bueno, así me ha quedado una vez que he puesto el relleno. Vean, pongan tanto relleno como puedan para que quede bien esta formita bien redondita. Y vean cómo el tubito de silicón pues ha quedado centradito. Ya en la medida que continuemos cerrando, si usted cree necesario colocar más relleno, claro que sí, colóquele más, yo también lo estaré haciendo. Entonces continuamos con la vuelta 92, donde estaremos repitiendo durante 6 veces 4 puntos bajos y una disminución. Se me ha perdido el marcador, listo, acá lo tengo. Colocamos el marcador y comencemos. 1, aquí tienen que mantener un poquito más de tensión en la hebra. 2, 3, 4 y seguido la disminución. Cuando agarren las 2 hebritas, estiren esta antes de volverla a tomar, para que así les quede bien cerradito el punto, si no le va a quedar un agujero. Entonces continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Y esta vuelta la terminaremos con un total de 30 puntos. En la vuelta 93 repetiremos durante 6 veces 3 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 24 puntos. Algo más que quería comentarles es que cada vez se hace más complejo que nos quede bien cerraditos los puntos. Pero no se me preocupen, pues aquí arribita irá el cabello, entonces el más mínimo defecto pues no se verá. Aunque sí, siempre traten de hacerlo lo mejor posible y así van mejorando cada vez más su técnica para tejer amigurumis. Entonces comencemos. 1,
2, 3 y seguido una disminución. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. En la vuelta 94 repetiremos 6 veces 2 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 18 puntos. Uno, 2 y seguido la disminución. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Yo he colocado un poquito más de relleno antes de continuar cerrando. Continuamos con la vuelta 95, donde estaremos haciendo repeticiones de un punto bajo y una disminución. Lo repetiremos 6 veces y terminaremos la vuelta con 12 puntos. Uno y una disminución. Repitámoslo una vez más, un punto bajo y una disminución. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta. La última vuelta, que será la vuelta 96, haremos 6 disminuciones. Vamos a hacer una disminución. Y así continuaremos haciendo disminuciones durante toda la vuelta. Y terminaremos la vuelta con 6 puntos. Una vez terminada esta última vuelta, entonces podremos cortar hebra dejándola cómoda para cerrar. Y estaremos cerrando con aguja lanera. Vean cómo lo haremos. Miren, aquí fue donde terminamos. Vamos a introducir de adentro hacia afuera tomando la hebrita delantera solamente. Llevamos 1, de afuera hacia adentro son 2. Y así hasta tener los 6. 3, 4, 5 y 6. Y uno más donde iniciamos. Jalamos bien fuerte y se nos va a cerrar. Aunque esto acá arriba no es muy importante, hacemos un nudito. Pues, como les decía, aquí arribita pondremos su cabello. Hacemos un nudito y pues lo escondemos para mejor acabado. Pero no es muy importante. Vuelvo y les repito. Cortamos hebra. Y ya hemos terminado la cabecita. Ahora hagamos las orejitas. Para las orejitas vamos a continuar trabajando con hilo de color piel o carne. Y haremos un anillo mágico, pero dejemos una hebrita un poquito larga. Ya verán luego para qué nos servirá. Entonces hacemos un anillo mágico. Y dentro haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos el anillo. Para la vuelta 2 vamos a girar el tejido y sin cadena de subida haremos un punto bajo justo aquí en el primer huequito. 1 y otro punto bajo y ya llevamos 2. En el siguiente haremos un aumento. Y en los 2 que siguen haremos en cada uno un punto bajo. 1 y 2. Y ya podremos cortar hebra dejándola cómoda para coser esta orejita a la cabeza. Vean. Ya yo acá he colocado una orejita. También he hecho esto, pero no se preocupen. Entonces vamos a colocar esta orejita de este otro lado. Utilicemos un alfiler.
Para esta orejita he contado 8 puntos a partir de donde he puesto el ojo. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el centro de la orejita lo pondremos justo en el centro del ojito, entre la vuelta 78 y 79, ¿cierto? Entonces, vamos a agarrar esta orejita. El frente de la orejita lo pondremos hacia el frente de nuestra princesa. ¿Vean? Siempre el frente hacia acá, hacia usted. Entonces, pongamos este alfiler acá. Y vamos a contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y justo aquí, en el centro del ojito, vamos a colocar la orejita y vamos a dejar esta hebrita hacia atrás. Y justo en esta hebrita con la que terminamos, ahí vamos a colocar una aguja lanera. Lista la aguja lanera, comencemos a unir. Este es el centro de la orejita, pues vamos a subir 2 vueltecitas aproximadamente. Vean dónde. Y a su vez vamos a tomar ya una hebrita de la oreja. Perdón. Volvemos a introducir. Y sacamos. Vamos a tomar ahora, ya podremos retirar el alfiler. Vamos a tomar una hebrita del centro de la oreja. Mantengan esta hebrita con la que iniciamos el anillo mágico hacia atrás. Volvemos a tomar hebra de la cabecita. Y una última hebra de la cabecita. Y una de la orejita. Volvamos a introducir en el mismo lugar y vamos a sacar lo más centrado posible con la orejita. ¿Para qué? Pues yo estaré haciendo un nudito de esta hebrita con la que he estado cosiendo y con la que iniciamos el anillo mágico. Un nudito bien fuerte. Y ya estas 2 hebritas, entonces simplemente las vamos a esconder. Vean, ya las tengo las 2 en la aguja lanera. Y simplemente la estaremos escondiendo tanto como podamos. Listo, ya hemos colocado la otra orejita y de igual forma pues pondrán esta de acá, solo que en vez de comenzar a coser de arriba hacia abajo, pues comenzarán de abajo hacia arriba para que estas cadenas le queden de frente. Y ahora sí vamos a hacer estos detalles en los ojos. Ya yo he hecho este ladito y haremos este completico, lo haremos juntos. Ya tengo lista la aguja lanera con una hebra de color blanco y un nudito en su puntica. Entonces lo que haremos será introducir por un huequito en el centro de los puntos, vean, y sacaremos por acá, por debajo del ojito, aproximadamente, en el centro del ojito, pero por debajo. Entonces vamos a introducir en el centro de los puntos para cuando alemos el nudito pase y ya no siga corriendo y quede bien seguro. Entonces vamos a volver a introducir aproximadamente aquí, vean, todo es aproximadamente. Voy a sacar por acá por el ladito ya que mi aguja es un poco gordita y está la seguridad del ojito por detrás. Entonces alen y voy a pasar una segunda hebrita por si en un futuro esta se me va para debajo del ojito. Así.
Vamos a sacarla hacia abajo y así nos va quedando. Bien, es una marquita, pero le da vida al ojito. Entonces ya saquen por detrás para asegurar. No importa si les queda algo así por detrás, pues ahí va a ir cabello. Listo, hagamos las pestañas. Para las pestañas estaré utilizando un hilo color canela fuerte, igual con un nudito en su punta. Vamos a hacer de igual forma, introducir por dentro, entre varios puntos ahí, en el huequito. Y vamos a sacar justo en el centro del ojito hacia este lado. Vean. Ahí en el mismo centro. Dejen que pase el nudito, jalando un poquito fuerte. Listo. Entonces, la primera marquita la haremos abarcando un puntico. Y vamos a sacarla justo aquí arribita. Vean dónde, arribita de esta vuelta. Pegadita al ojo, bien pegadita al ojo. Tanto como pueda. Ya tenemos una marquita. Esta vamos a hacerla un poquito inclinadita, pero un poquitín más larga. Vean, vamos a abarcar, vamos a cruzar, abarcando dos punticos, pero un poquito inclinadito. Vean hacia arriba. Y vamos a volver a sacar aquí, arribita del ojo. Y esta tercera vamos a hacerla más larguita. Abarquemos unas 3 vueltecitas, 1, 2, 3 y un poquito inclinadita. Entonces, vamos a sacar esta hebrita. Subamos aproximadamente 3 vueltas, 1, 2, 3 y un poco inclinado hacia el lado. Vamos a ver. Ahí está bien. Ahora vamos a contar. Vean, son 3 vueltas hacia arriba y inclinadito. Vean cómo va a quedar. Ahora vamos a estar, vamos a bajarle un poquito. Sí, porque ahora vamos a subir. Vamos a contar 4 punticos de ancho. 1, 2, 3 y 4, pero arribita vamos a introducir encima de esa vuelta. Vean cómo queda. Aproximadamente. Espero que me hayan entendido bien. El lado de acá lo van a hacer exactamente igual, sacando por el centro del ojito, pero en dirección contraria hacia el lado de acá. Y van a tratar de hacer ambos lados lo más similar posible. Entonces, esta hebrita la vamos a esconder. Primeramente la aseguramos y luego la escondemos. Si aún después de ver cómo yo lo he hecho acá, le queda alguna duda, pues en la descripción del vídeo les puedo dejar el enlace a cuando realizamos el cuerpo base para todas las princesas. En este caso es la Sirenita Ariel y por supuesto ha cambiado el diseño un poco. Pero yo les dejaré el enlace, pues ahí también les muestro cómo realizar toda esta parte y si hago ambos ojitos. Entonces si lo desea puede llegarse y ver ese tutorial que lo van a encontrar en la descripción de este vídeo. Entonces pasemos a hacer su naricita. Para la naricita ya yo aquí he marcado. Vamos a contar desde donde terminamos el ojito. 1, 2, 2 vueltecitas hacia abajo, ahí haremos la naricita. O sea que sería entre las vueltas 75 y 76. Y vamos a abarcar unos 3 punticos. Usted trate de buscar lo más centrado posible.
para que cuando abarquen esos 3 punticos pues les quede la naricita lo más en el centro. Vamos a insertar la aguja por acá en un huequito y vamos a sacarla ya donde hayamos marcado. Introducen el nudito y voy a volver a introducir donde tengo el otro alfiler, abarcando 3 punticos. Y volveré a sacar por donde mismo inicié. Y esto lo estaré haciendo aproximadamente 6 veces. Veamos, ya llevo una, 2, 3. Vean cómo yo le voy haciendo, lo voy acomodando. 4. 5. Y vamos a hacer una última y estaré sacando hacia el otro lado. Voy a irlo sacando hacia detrás para asegurar y esconder. Listo. Vamos a darle un poquito de rubor para que vean qué vida cobra este amigurumi. Yo estaré utilizando este rubor, un rubor común, el que solemos utilizar para maquillarnos. O bueno, quien se maquille, yo no me maquillo tanto. Pero si lo tengo para los amigurumis, pueden buscarlo por la marca solo para que se relacionen si nunca han utilizado rubor para sus amigurumis. Entonces, pues una brochita, la que tengan en casa. Nada especial. Y le estaremos dando un colorcito. Yo voy a seleccionar este, que no es ni un rosa tan intenso ni tan pálido. Y vean cómo le hago. Recojo un poquito y de esta manera aplico bien suavecito. Vamos a poner en el otro lado. Este tipo de rubor no es permanente. Sí tiende a caerse con el tiempo, más si su bebé o quien quiera que vaya a jugar con ella, pues la toca mucho, sí se le va a caer. Pero quedan bien bonitos. Y así pues le van quitando el exceso y pueden incluso irle dando otras tonalidades. Si les queda muy intenso el rosa, pues le dan un color piel encimita. Y vean qué bonita va quedando. Y así ya hemos realizado toda la cabecita con el rostro de nuestra princesa Ariel. En el próximo tutorial estaremos haciendo su cabello y algún pequeño detalle para que quede bien bonita. Espero hayan disfrutado de este tutorial y si ha sido así y aún no forma parte de esta maravillosa comunidad, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!